Reiniciamos nuestra transmisión con nuestro último segmento número 4, Visión Global, programa número 124. Recordamos finalmente la etiqueta de la semana. Padilla tiene con qué. Por favor, la clave es vacunarse, utiliza el tapaboca, mantén las medidas de bioseguridad y ya a partir del próximo lunes estaremos ya liberados, pero tenemos que seguirnos cuidando. Vamos a saludar primero que todo a nuestros Instagram videntes que siempre están pendientes de la transmisión en vivo de nuestro programa Visión Global, pero primero que todo quiero felicitar a mi hija Vanessa Carolina Sobalbarro Velázquez, mi hija mayor. Bueno, hija, feliz cumpleaños. No voy a decir cuántos estás cumpliendo, pero bueno, estás cumpliendo hoy 25 de octubre, hoy 25 de octubre, estás cumpliendo añitos desde aquí. Un beso, un abrazo y una bendición para ti, hija dorada, y tu esposo y todos tus nietos. Vamos a saludar a nuestros Instagram videntes, para todos mis nietos. Vamos a saludar a nuestros Instagram videntes, a Virgi, Erika Acedo, Fuerza Motorizada, Ángel Espina, Eduardo Virches, María Luisa Barrios, María Prieto, Mónica Osorio, Rodrigo Vargas, Dañana Paola, Adrián Chover, Linda Medina, Ida Bermúdez, Tomás Barroso, Secretaría de Mesas Técnicas de Agua, Ana Teresa Linares, Yelixa, saludos, Miriam, saludos, Cachao, saludos, Jaker Chirino, Randy Rodríguez, Gustavo Rosal, Guillermo Lugo, Tibisay Rodríguez, Martínez Ulises, Jorge Alvarado, Douglas Pirela, mi jefe de campaña allá en Padilla, doctor José Rafael Muñoz y Omar Valecillo. Bueno, gracias a todos los Instagram videntes que tan amablemente sintonizan nuestro programa en vivo y directo. Este es segmento número 4, nosotros presentamos a través del CIBEC, Visión Económica Estratégica Global, es cortesía del CIBEC, y tenemos como tema de introducción el tema económico rumbo a la reactivación de la economía venezolana. Dice: Venezuela denuncia que ha sido víctima de discriminación de asignación de derechos especiales de giro por veto de Estados Unidos. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, durante su intervención en el 7º Foro Mundial de Inversiones en Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNTAC, siglas en inglés, denunció que Venezuela ha sido víctima de discriminación de asignación de derechos especiales de giro, donde se le niega a disponer de $5.000 millones otorgado al país por veto del gobierno de Estados Unidos. Además de imponer un criminal bloqueo ilegítimo contra Venezuela, evita por todos los medios que Venezuela pueda acceder a vacunas, medicamentos y más recientemente a los derechos especiales de giro. Subrayó: la representante de la vicepresidencia de la República abogó por una nueva arquitectura financiera multilateral ante el asedio económico como lo padece actualmente la nación bolivariana, víctima de medidas coercitivas unilaterales, las cuales son ilícitas e ilegítimas. Necesitamos más multilateralismo y más cooperación, expresó. Bueno, palabras de nuestra vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delcy Rodríguez, sobre el drama económico que estamos viviendo en Venezuela, que tiene, por supuesto, sufriendo a nuestro pueblo, y es lo que tiene que ver que las sanciones económicas, el bloqueo económico, las medidas coercitivas unilaterales, pareciera que no bastara, que $225.000 millones en pérdidas son suficientes para un país como el nuestro, en medio del bloqueo, en medio de una pandemia ya de un poco más de año y medio. Venezuela sigue resistiendo con su pueblo, nuestro gobierno revolucionario bolivariano, y tiene que ser de esa manera, porque no va a ser los Estados Unidos de Norteamérica ni ningún imperio del mundo quien derrote la revolución bolivariana. Ya nosotros derrotamos entonces hace 200 años al imperio más grande del mundo, a España, y los derrotaremos de nuevo a ellos, a los Estados Unidos. Nuevas maneras de sometimiento a las naciones más pobres del mundo tienen estos países hegemones que, gracias al poder bélico que han adquirido por la explotación de los recursos de los países más pobres desde 200, 300, 500, 700 años de ocupaciones, de invasiones ilegítimas, ilegales, se han enriquecido, han desarrollado un aparato económico que satisface las necesidades internas de su pueblo, aún
cuando hay también millones de pobres en esos países llamados países desarrollados o países de primer nivel. Lo cierto es que se le niega a Venezuela todo lo que tiene que ver con los derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro no son sino emisiones, cupos de dinero en papeles que de una u otra manera las economías modernas han emitido para favorecer empréstitos, para favorecer garantías o para favorecer la manera como a un país pudiera llegarle dinero. Se nos niegan los derechos especiales de giro, se nos niegan comprar o vender acciones en las bolsas de valores del mundo, se nos niega hacer transacciones financieras con la banca internacional, con la banca mundial. No vamos a acudir nosotros al Banco Mundial, ni vamos nosotros a acudir al Fondo Monetario Internacional, ni vamos a acudir al Banco Interamericano de Desarrollo, mientras su política financiera sea de sometimiento, sea imperial, sea de entidades transnacionales para sosyugar a nuestros empresarios, sosyugar nuestras economías y por supuesto mantener a nuestro pueblo pagando más impuestos, pagando más dinero por los combustibles, los lubricantes, la gasolina, los alimentos, impuestos del IVA y toda esa cantidad de elementos tributarios, liberación de precios, liberación de tasas de interés, liberación de tasa de cambio que nos obligan para poder prestarnos dinero. Nosotros tenemos que desde Venezuela, por supuesto, sortear todas, pero todas, absolutamente todas las medidas, las políticas económicas dentro de la ciencia económica para poder generar riqueza, para poder generar recursos, para poder generar trabajo. Nosotros somos un país inmensamente rico, lo repito una y otra vez, ricos en petróleo, en minerales, en oro, en diamantes, en coltán, en todo lo que tiene que ver con agua, mares, costas, montañas, agricultura, activos suficientes tenemos en Venezuela para salir adelante con nuestra infraestructura de la industria petrolera. Ahí están los precios del petróleo subiendo y van a ser más apetecibles. Mientras terminamos el tiempo de la pandemia, nuestra economía debe de irse reactivando y utilizaremos, por supuesto, nuestro poder que tenemos con las mayores reservas de petróleo del mundo. Nosotros vamos a vencer la pandemia y vamos a vencer el bloqueo en su momento. Grandes inversiones seguro van a ir a la faja petrolífera Orinoco, pero sobre todo aquí en el occidente del país, hacia los pozos convencionales donde tenemos reservas probadas por más de 60.000 millones de barriles. Florecerá la industria petrolera y esos ingresos serán el apalancamiento para la inversión social, pero también para la inversión productiva, una economía fortalecida, una economía productiva, una economía diversificada, aguas abajo, por supuesto, desde las mismas entrañas de nuestra tierra, el desarrollo endógeno, el desarrollo diversificado, el desarrollo productivo de toda nuestra economía en sus tres sectores, primario, secundario, terciario, servicio, financiero. Vamos a los corredores cambiarios, vamos a las casas de bolsa, vamos a las casas de intercambio, vamos a las casas de cambio, vamos a la emisión de títulos, valores, vamos a buscar aquí mismo en Venezuela todos los recursos y todos los instrumentos financieros que podamos utilizar, que podamos crear para traer dinero a nuestro país en medio del bloqueo. Países que nos bloquean, sí, pero también hay una gran cantidad de países amigos que están cooperando con Venezuela, gracias a Cuba por toda la asistencia que hace a través de la medicina, que hace a través del deporte, de la recreación, gracias a Irán, gracias a Rusia, a Bielorrusia, gracias a Turquía, gracias a otras naciones del mundo, a Corea del Norte, gracias a muchos países de Asia, de África, gracias por supuesto a los hermanos que aquí en América, el Caribe, Centroamérica y por supuesto en Sudamérica están abogando porque en Venezuela se suspende y se levante definitivamente el embargo económico que tienen los Estados Unidos en Norteamérica. Lo decíamos en los segmentos anteriores, Cuba ha resistido 60 años al embargo económico. Nosotros ya vamos por más de 20 años y seguiremos resistiendo porque nuestra patria seguirá siendo libre como la legamos de nuestros padres libertadores.
en primera independencia ya hace 200 años y en segunda independencia en los últimos 20 años. Los Estados Unidos de Norteamérica tendrá que permitirnos, por supuesto, primero entregarnos todos los activos, liberar todas las cuentas que tenemos ahí en los Estados Unidos de Norteamérica, todo el activo del holding Cico, todos los 8.000 millones de dólares que despilfarraron y se robaron, todo el embargo que tienen sobre Cico tiene que ser suspendido, todo lo que tiene que ver en Colombia, ojalá y ese acuerdo entre el Congreso de Colombia y la Asamblea Nacional de Venezuela llegue a final término y definitivamente Monómero sea devuelto a la petroquímica de Venezuela para su explotación y por supuesto traer y repatriar los dividendos que necesita nuestro pueblo para las medicinas, los alimentos, los equipos médicos, los insumos, todo lo que necesitamos nosotros para reactivar nuestra economía. Igual que se verifique qué pasó con los dividendos y las acciones del 49% que tenía Petróleos de Venezuela ahí en la refinería de Petro Jamaica, en la isla de Jamaica, o la inversión que hizo PDVSA de 654 millones de dólares en la refinería Isla de Aruba, y una cantidad de cuentas de nuestras empresas básicas, de PDVSA, del Banco Central de Venezuela, las 31 toneladas de oro que están confiscadas ahí en un banco de Londres. Lo seguimos repitiendo, señor Joe Biden, se lo seguimos repitiendo y le seguimos solicitando al mundo y nos solidarizamos con nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con nuestros gobernadores patriotas, con nuestros alcaldes patriotas, con nuestros miembros de la Asamblea Nacional patriota, para que sigamos, por supuesto, solicitando el levantamiento definitivo del embargo económico, comercial, financiero que tienen los Estados Unidos de Norteamérica y potencias aliadas para hacernos rendir. Nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros vamos a seguir adelante con la revolución bolivariana. Nosotros, dentro del marco de los 350 artículos de esta soberana constitución bolivariana, seguiremos resistiendo. Vamos a unas mega elecciones el 21 de noviembre y seguiremos consolidando nuestro sistema político democrático en revolución bolivariana. Así que, como siempre, nosotros tenemos aquí en Venezuela con qué, Venezuela tiene con qué, el Zulia tiene con qué, y nosotros lo vamos, por supuesto, a demostrar. Solamente dennos la oportunidad de desbloquear todo ese embargo económico y ustedes verán cómo Venezuela, el Zulia, toda nuestra nación y nuestro pueblo volverá a mejores estadios de vida, de calidad de vida, a producir para el sustento interior y a producir para la exportación en lo que somos buenos. Trabajo, trabajo y más trabajo con todos los recursos que tenemos. Aquí tenemos otras noticias de interés, dice: actualizado precio del litro de combustible subsidiado. La Comisión Presidencial Ali Rodríguez Jaraqui informó a través de un comunicado oficial sobre la actualización del precio del litro del combustible subsidiado 10 céntimos, 0,10, en el marco de la adecuación a la nueva expresión monetaria en Venezuela, establecida desde el pasado 1 de octubre del 2021, mientras que la gasolina internacional se mantiene en 2,11 bolívares por litro. Esta es la nueva expresión de nuestro cono monetario. No hay variación, no ha aumentado el precio de la gasolina, ni ha disminuido el precio de la gasolina, ni el subsidiado, ni el internacional. Sigue costando en bolívares lo mismo. Eso hace nuestro gobierno revolucionario bolivariano para mantener a nuestro pueblo contento, trabajando rumbo a la consolidación de nuestro sistema democrático y rumbo a la reactivación económica nacional e internacional. Aquí tenemos otras noticias. Siria y la Organización de las Naciones Unidas fortalecen cooperación en desarrollo industrial. El ministro de Industria de Siria, Mahar Asik Al-Kabak, destacó que en la reunión con el representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, se pactó el fortalecimiento en financiamiento y apoyo logístico para la industria siria, la cual ha sido golpeada por los ataques bélicos de extranjeros, así como de las ilegales sanciones impuestas por Estados Unidos. El ministro sirio enfatizó que en el marco de la reunión también se examinó el proyecto Formación para Todos, cuyo financiamiento proviene del gobierno japonés y cuenta con centros de capacitación en Damasco. Por su parte, el subdirector de la ciudad industrial de Adra, provincia de Damasco,
Median Narrak aseveró que el campo incluye 1.100 instalaciones industriales que están en fase de producción y 3.000 están en proceso de construcción. Bueno, esto es lo que hacen los países. Ahí está Siria también, más de 10 años de una guerra fabricada por los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados en la Unión Europea y el mundo arrasaron con toda una cultura milenaria, con toda una economía productiva, con todo un país, todo un pueblo que vivía en paz. ¿Cuántos miles de muertos? ¿Cuántos millones de heridos? ¿Cuántos desmovilizados? ¿Cuántos desplazados? Ahí en nuestro hermano pueblo de Siria, y ahí nuestro hermano pueblo de Siria sigue resistiendo, y ahí está la Organización de las Naciones Unidas, como debe ser, en armonía con cualquier país del mundo. Mientras los Estados Unidos de Norteamérica invade con mercenarios y crea el Estado Islámico y quiere derrotar a su presidente y quiere derrocar todo su gobierno, ahí está la Organización de las Naciones Unidas, y ahí está un país como Japón también atendiendo las necesidades para la reactivación de todo lo que tiene que ver con la infraestructura económica de Siria, país arrasado por una guerra innecesaria, como son todas las guerras que plantea los Estados Unidos de Norteamérica solo para proteger sus intereses. Terminamos este segmento, dice: Irán reafirma disposición para inversiones en Afganistán. Tras una reunión entre el embajador iraní de Afganistán, Bahadur Aminian, y el ministro de Asuntos Exteriores del Talibán, Amir Jan Muttaqi, donde debatieron temas de interés bilateral. El diplomático iraní aseguró el interés de su país en invertir en Afganistán para ayudar en su desarrollo y asistencia económica y humanitaria. Entre los asuntos abordados en el encuentro solicitado por los talibanes, se abordó la búsqueda de una solución para los refugiados afganos, así como la cooperación en distintos terrenos como el comercio y la energía. Bueno, mientras los Estados Unidos de Norteamérica, país imperial, belicista, guerrerista, tardó ahí 21 años en una guerra innecesaria contra el pueblo de Afganistán, contra el gobierno establecido de Afganistán, el Talibán, estando de acuerdo o no con los métodos, estando de acuerdo o no con el sistema de gobierno, son países soberanos, son países libres. Mientras los Estados Unidos de Norteamérica invade y acaba también con toda una cultura milenaria, toda una infraestructura industrial, pésima quizás, precaria quizás para ese entonces, un pueblo que vive según sus costumbres del Islam. Los Estados Unidos lo invaden, permanecen ahí 21 años, miles, cientos de miles de muertos, de heridos, de desaparecidos, de torturados, todavía miles afganos presos en cárceles del mundo que ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas o cualquier otra organización sobre derechos humanos conoce dónde están. Ahí está pues un pueblo, un país, un gobierno hermano, como el gobierno persa, el Irán. Ahí está, amigo de nosotros también en Venezuela, ayudando a la recuperación económica de Afganistán. Así que mientras el poder imperial hegemón de los Estados Unidos de Norteamérica invade y ataque, hay muchos países en el mundo que se preocupan por recuperar todo lo que es la vida de muchas otras personas en países asediados por guerras innecesarias. Bueno, ahora sí vamos a terminar con estos últimos Instagram videntes: Martín Omano, Cio Lima, Adelis Palmar y Guardemar Pérez. Saludos a todos. Mi llamado a la paz mundial, a la paz en Venezuela, al reencuentro de todos los venezolanos para vivir de manera armónica en una hermosa república heredada del padre libertador Simón Bolívar, de nuestros próceres de la independencia. Seguimos nosotros con el mejor país del mundo. Vamos a luchar, vamos a resistir, vamos a insistir y a persistir para que los Estados Unidos de Norteamérica levante el bloqueo definitivamente y nosotros nos pongamos a trabajar por la Venezuela que merecemos, la Venezuela que necesitamos y la Venezuela que necesita nuestro pueblo, para aquellos que ya se fueron, 1 millón, 2 millones, 3 millones de venezolanos regresen aquí a reencontrarse con sus familias, con su pueblo, con sus costumbres, con sus tradiciones. Me despido hasta la próxima semana en una nueva edición de nuestro programa Visión Global. Venezuela también ha reiterado el llamado para corregir la injusta distribución de los derechos especiales de giro emitidos por el Fondo Monetario Internacional. 650.000 millones de dólares se destinaron para revertir
y apaciguar, aminorar los efectos de la pandemia. Pero más del 63% de estos recursos están dirigidos a los países ricos y vacunados. Y en Venezuela ha denunciado y seguirá denunciando en todos los espacios posibles que hemos sido víctimas de discriminación por parte de la asignación de estos derechos especiales de giro, donde se le niega a nuestro pueblo disponer de 5.000 millones de dólares asignados a nuestro país. La razón, el veto del gobierno de los Estados Unidos, que además de imponer un criminal bloqueo ilegítimo contra Venezuela, evita por todos los medios que Venezuela pueda acceder a vacunas, a medicamentos y más recientemente a los derechos especiales de giro. Visión Global fue presentado por Funda Futuro, Fundación Trabajo, Bienestar y Futuro, Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, Consejo Legislativo del Estado Zulia, Centro de Investigación Visión Económica Estratégica Global, Fundación Social Migale Mía.